ojos color rojo, dieron a luz, digamos así entre comillas, descendencia también de color rojo. O sea que los caracteres epigenéticos pueden heredarse. ¿Cómo les parece? La abeja lo hace. ¿Cómo lo hace? Con dos mecanismos. Uno, la alimentación. Las abejas cuando nacen le dan en los 3 primeros días al huevito que se desarrolla la larvita, le dan jalea real. La jalea real es una sustancia secretada por las glándulas supracerebrales que tiene allí la abeja. Entonces vienen las nodrizas, que son las que las producen, se la quitan de la cabeza y empiezan a dársela a la posible abeja reina. También se la dan al macho, que es el zángano, y también se lo dan a la obrera. Pero a partir del 4.º día hacen una diversificación, una estratificación en la clasificación de lo que ellos quieren. Si quieren una reina, le dan solo jalea real. Y si quieren un obrero, una obrera, o quieren un zángano, pues le dan polen y miel. ¿Cómo les parece? Esa jalea real actúa sobre el organismo de la larva, porque esa larva iba a desarrollar una obrera. Esa obrera es diploide, o sea, tiene doble juego de cromosomas, entonces empieza a nacer, pero con el cambio de la alimentación empiezan una serie de sustancias a modificar el proceso de desarrollo ontológico y le cambian el fenotipo, o sea, lo que usted va a ver, y empieza a atrofiarse de ciertas sustancias, algunas partes empiezan a crecer, la abeja reina es más grande, empieza a desarrollar feromonas, desarrolla los ovarios, en cambio la obrera no, se le atrofian los ovarios, aunque puede poner huevos, pero se le atrofian los ovarios, es más pequeña, su periodo o su expectativa de vida es más corta que la de la reina. Los muchachones, que les digo yo así, a los zánganos, son haploides y también están muy confinados a ciertas labores. Maravilloso también que no solamente la parte epigenética que se refleja en el fenotipo está también unida a las funciones y labores. La reina tiene ciertas funciones, la obrera tiene otras y el zángano tiene otras. La alimentación tiene una doble función o doble propósito en la abeja de la miel, como es el caso de, lógicamente, el proceso de alimentación, de recuperación de energía, de manutención y el proceso genético que le da la cualidad de la epigenética, ya que con ella, o sea, con la alimentación, puede controlar la expresión genética de la especie, ya crea una abeja reina o una abeja obrera. Esto lo hace la abeja obrera por medio de la alimentación, como he dicho, con doble propósito. Vemos entonces cómo la alimentación juega un papel importante. La alimentación es decisiva en el proceso de desarrollo de una especie, de un organismo vivo. Hoy en día a los humanos le dicen, tú eres lo que comes. Las abejas lo saben y por eso ellos son exclusivas para cierto tipo de alimentos. Ellos no comen otro tipo de alimentación, sino que se han adaptado a la parte herbívora, polen y miel. Yo me hago una pregunta a veces, ¿será que las abejas son también autótrofas? Es decir, un organismo autótrofo, como ustedes lo saben, es el que se alimenta de lo que él produce, ¿cierto? Pero de sustancias inorgánicas y las transforma en orgánicas. En el caso de la abeja es una sustancia orgánica, la jalea real. Entonces diría yo, sería que, o es que la abeja es un ser semi-autótrofo, porque la abeja reina se alimenta en forma indirecta de la jalea real. ¿Cómo les parece? ¿Cierto? La partenogénesis, ese sistema especializado que tienen los himenópteros, avispas, abejas, abejorros, esos seres
que tienen un término especial para ese tipo de reproducción. ¿Qué hacen ellos? Que la abeja tiene la capacidad de fecundar o no fecundar el óvulo. Ella decide el sexo. Si fecunda su óvulo con un esperma de un zángano, ella toma la decisión, nace una hembra, diploide, o sea, el juego de cromosomas del macho con el de ella, diploide. Si ella dice no quiero mezclar, nace un óvulo, se desarrolla un óvulo y forma un zángano con un solo juego de cromosomas. Y ahí es donde viene el complique. ¿Por qué? Porque viene la parte genética y entonces hasta hace unos 150 años aproximadamente que el señor Gregorio Mendel, ese famoso clérigo religioso que descubre las leyes de la herencia con las famosas guisantes, las arvejas, que hizo las famosas leyes de la herencia, no son aplicables acá a la genética de las abejas, o como digo yo, la apigenética. ¿Por qué no se pueden aplicar? Porque la genética dice que cuando hay mucha estabilidad genética, es decir, hay mucha consanguinidad, endogamia, el individuo tiende a enfermarse, a desaparecer, y ese es el caso de las familias que se unen y se casan entre sí porque están aisladas geográficamente, tienen un concepto religioso, etcétera, etcétera. El caso de las abejas, pero la abeja aprendió a solventar por medio de mecanismos y comportamientos eso. ¿Cómo hace eso? ¿De dónde viene ese conocimiento? Imagínense ustedes cómo sabe manejar la endogamia, tanto en la parte, sus ventajas como sus desventajas. ¿Qué es la endogamia? Es el entrecruzamiento entre individuos de una misma raza dentro de una población aislada, geográfica y estrechamente relacionada desde el punto de vista genético. En las poblaciones locales, por ejemplo, de abejas, se ve mucho este tipo de características. Desventajas: un aumento de la homocigosis produciendo rasgos recesivos, depresión endogámica, reducción de la eficacia biológica, disminución de la supervivencia y de la reproducción y la reducción de la heterosis. Esas son las desventajas que le da la endogamia a la abeja. ¿Cuáles son las ventajas? Que le brinda una estabilidad genética, una conservación del conocimiento programado que tiene la especie y que fija y selecciona estandarizando los caracteres deseables para ella.